¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en este video les quiero mostrar cómo instalar Composer, para qué sirve y bueno, lo vamos a hacer todo en un entorno Mac, pero debería ser algo muy similar en lo que es Linux y también Windows, no tiene mucha diferencia en cuanto a lo que es PHP, por ejemplo. Entonces vamos a iniciar explicando qué es Composer y para qué sirve. En este caso, Composer llega a ser un manejador de dependencias. Esto lo que quiere decir es de que, por ejemplo, antes cuando teníamos un proyecto de PHP, necesitábamos instalar alguna librería o algún script y teníamos que buscarlo del mismo autor o de diferentes páginas web y teníamos que buscar el archivo de descarga o un archivo de PHP y vincularlo dentro de nuestro proyecto con algunas clases, etcétera. Y se volvía un tema no muy complicado, pero sí nos hacía perder un poco el tiempo. Entonces, lo que hace actualmente Composer es algo muy importante. En realidad si por ejemplo ustedes necesitan unas librerías para manejar algunos archivos Excel o para escribir archivos XML, etcétera, cualquier tipo de librería que ustedes necesiten, algo que necesite conectarse con Oracle o algún tipo de motor de base de datos especial, ustedes lo que pueden hacer es buscar las librerías para Composer y automáticamente se van a agregar a sus proyectos PHP. Normalmente esto funciona no con cualquier proyecto PHP, pero sí con la mayoría de los frameworks que actualmente funcionan, como Laravel, Yi, Zend, etcétera, ¿no? Son varios. Entonces, esto sería lo que es Composer. Les voy a mostrar cómo instalarlo acá en Mac, y como les menciono, es muy similar en Windows y en Linux. Pero bueno, tenemos esta otra página que es Packagist, que es donde nos permite ver las librerías que están disponibles para poder utilizarlas desde Composer. Por ejemplo, acá yo hice una búsqueda de Excel y me va diciendo cuántas descargas tiene, cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro acá a Math Website para Excel y bueno, aquí nos dice de que es una manera de poder importar y exportar archivos Excel y CSV en Laravel específicamente, dice, ¿no? Entonces, acá nos muestra de qué se trata el proyecto, más o menos nos da una idea, nos dice cómo instalar y cómo utilizar el mismo sistema, etcétera. Y esto es algo muy interesante porque, como les mencionaba, ustedes ya no tienen que básicamente dedicarse a instalar nada. Y acá nos va diciendo los requerimientos y demás situaciones. Entonces, lo primero es instalar Composer. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y muy rápida. Vamos a borrar nuestra pantalla. Sí, yo ya estoy posicionando una carpeta cualquiera. Como pueden ver, acá voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo. Sí, como pueden ver, es una carpeta completamente limpia. Y vamos a llamar a curl, que es un ejecutable que busca, lo que hace son descargar básicamente URLs o, bueno, comunicarnos con URLs desde la terminal. Se utiliza normalmente para poder descargar algún archivo. Acá vamos a poner la dirección de Composer, que es getcomposer.org /installer. Vamos a descargar su instalador y le vamos a decir que lo vamos a descargar para PHP. Entonces yo le doy enter acá y se va a conectar a la página y va a descargarme lo que es el instalador. Entonces esperamos un momento, esto depende de su conexión a internet y la velocidad de su computador, etcétera. Pero sí ya nos va diciendo de que está descargando Composer en este caso. El instalador de Composer en realidad. Bueno, cuando lo tengamos en nuestra máquina, como pueden ver acá, nosotros ya tenemos este composer.fhar. Este es un archivo ejecutable y lo que yo voy a hacer es mover este a un sitio donde yo pueda ejecutarlo las veces que desee y directamente escribiendo Composer, espacio y los comandos que yo desee. Entonces yo lo voy a mandar a mi carpeta user local. Como les decía, esto es muy similar a Linux. Entonces acá está. Yo lo que voy a hacer es mover Composer a esta carpeta con el nombre simplemente Composer. Lo que va a hacer es volverlo un ejecutable en mi sistema. ¿Sí? Entonces yo ya lo he hecho. Como pueden ver, ya no existe nuevamente Composer. Entonces lo he llevado a ese lugar. Y bueno, ahora vamos a proceder con la instalación. Bueno,
con un ejemplo que es muy interesante, que es la instalación de Yi, que es un framework de desarrollo basado en PHP. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar Composer, como les mencionaba. Yo ya lo tengo aquí a Composer como un ejecutable. Y, y voy a pedirle unas librerías que son muy necesarias para que funcione en este caso. Uh, eh, perdón, que aquí veo un error. Son cosas que requiere el mismo Composer para poder trabajar y realizar instalaciones de otros proyectos y descargar otros proyectos que existen o librerías. Entonces este es el más básico, que sería Composer, Asset, Plugin. Y bueno, en este caso yo le voy a poner una versión que es muy, muy común, que va a ser la 1.2.0. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar Enter. Y lo que está haciendo es actualizarme el Composer y ponerme todas este plugin, todas las librerías que requiere para que yo pueda utilizar lo que es el Composer. ¿Sí? Entonces acá yo sigo sin tener nada acá porque lo que he instalado es dentro del sistema para que Composer lo pueda usar. En este caso les mencionaba que lo voy a poner solamente como un ejemplo, la instalación de Yi. Entonces aquí yo voy a agarrar a Composer, Create Project. Voy a agarrar la distribución de GBasic en una carpeta llamada Basic. Yo podría directamente crear el proyecto desde acá, ¿no? Entonces yo le doy Enter y lo que hace esto es conectarse a Composer, buscar bueno, en este caso este es un framework, esta librería, les decía así, pero en realidad es un framework completo, y descargarlo. Y no solamente descargar Yi, en este caso Yi2, la aplicación básica, sino que va a descargar también todas sus dependencias. ¿Qué quiere decir eso? Que va a instalar todas las librerías necesarias para poder empezar a utilizar lo que es este framework. De la misma manera se puede instalar Laravel y se puede instalar varios frameworks y es muy, muy útil, la verdad. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguna actualización de una librería dentro de alguno de los frameworks, ustedes directamente agarran y le dicen Composer Update, por ejemplo, y Composer lo que hace es actualizar a las últimas versiones todas esas librerías. Como pueden ver ahí, se están instalando todas las librerías y todos los requerimientos que tiene G2 para funcionar. ¿Sí? Como pueden ver acá, ya me ha descargado todo, ya ha creado, inclusive me ha cambiado algunas carpetas como escribibles o no escribibles, etcétera. Les ha dado sus permisos para que yo ya pueda empezar a trabajar. Entonces, si ustedes ven acá, yo le voy a dar un list y yo tengo aquí toda la aplicación de G instalada. ¿Sí? Voy a abrir un navegador, este mismo navegador, y bueno, yo tengo un servidor instalado que se llama MAMP. Bueno, en este caso, como les mencionaba, yo utilizo Mac. Entonces acá yo les muestro y lo que voy a hacer es crear un Gtest, que va a ser un pequeño subdominio dentro de mi máquina local, y lo voy a redirigir hacia donde yo he instalado este ejemplo de G. ¿Sí? Entonces esta es la carpeta básica, puedo direccionarla a esa carpeta. Bueno, yo lo que voy a hacer es guardarlo, voy a reiniciar los servidores y en un momento me va a avisar si es que efectivamente se han podido reiniciar y si es que yo puedo acceder a este pequeño servidor virtual, vamos a decirle así. Entonces yo voy a estar anotando acá la URL que le va a asignar mi MAMP para poder realizar la prueba. Este proceso puede demorar un poco, depende del servidor que tenga instalado y, como les mencionaba, la versión. Bueno, en este caso ya me dio luz verde. Sí, como pueden ver, yo le doy Gtest, que era mi virtual, mi dirección virtual, por así decir.
y me sale Forbidden. ¿Por qué motivo? Porque G funciona basado en una carpeta que es web. Entonces acá cuando yo entro a esta carpeta web, él me debería mostrar de que yo he instalado correctamente la aplicación de G y que yo puedo utilizar todas las funciones del framework. Y sí, esta es una instalación muy básica de G, pero sí, efectivamente es completamente funcional. Y sí, está funcionando por completo. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar en este video era específicamente la instalación de Composer y la instalación de G para realizar una prueba. Bueno, en otros tutoriales yo ya les voy a mostrar cómo programar, por ejemplo, en la mayoría de los frameworks de PHP, y el Composer va a ser muy importante, por lo tanto, tengan muy en cuenta este video. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.